Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia. Recuerden que con un like y suscribirse me ayudan muchísimo. Y no olviden que si quieren compartir sus historias, pueden enviarlas a los contactos que están abajo y en la caja de información. Dicho esto, vayamos con la historia. Los fantasmas de los nativos. Esta historia me pasó cuando yo viajaba mucho de Denver a Juárez y viceversa. Los que hacen ese viaje sabrán identificar dónde voy a explicar. Cuando iba entrando a Nuevo México, en la primer ciudad o pueblo, Ratón se llama, a lo lejos se miraban muchas nubes con truenos. Yo lo primero que pensé fue que me tocaría la lluvia. Entonces, en lo que yo iba, llevaba una traila con cosas de segundas para mi hermano, allá por el 2014. Lo primero que pensé fue que se mojarían las cosas. Más o menos calculé que el pueblo donde estaba lloviendo es el que seguía, que se llamaba Cimarrón. Pensé que ahí me tocaría la lluvia, pero cuando llegué ahí, las nubes se veían más lejos todavía. Entonces dije, pues esas nubes están en Las Vegas, Nuevo México, y ahí es donde yo me paraba a echar gas y comer algo. Esto que les cuento fue en la noche, pues yo acostumbro a viajar de noche. Y pues llegué a Las Vegas, Nuevo México, y las nubes tampoco estaban ahí. Ahora estaban del lado oeste, hacia donde yo iba. Los que conocen ese camino saben que te puedes ir por la Interestatal 25 hasta Juárez, o bueno, hasta El Paso, o pueden recortar en el conocido 54, que esto te acorta de 2 a 3 horas. Por eso muchos prefieren irse por ese camino. Y pues, ya que no me tocó la lluvia en Las Vegas, pensé que seguro me tocaría en el 54. Total que eché gas, comí algo y seguí manejando. Resulta que cuando agarré ese camino, que es de 2 carriles, uno de ida y uno de venida, las nubes las miraba a lo lejos todavía, pero ahora se empezaron a escuchar como tambores de indios. Era algo increíble porque hasta le bajé a la música y se escuchaba. Y cuando tú vas en la carretera no puedes escuchar esos sonidos porque vas muy fuerte. Y los relámpagos en las nubes no cesaban. Y como les digo, de Ratón a Las Vegas es aproximadamente 1 hora y media o 2 horas. Y como saben, una lluvia con relámpagos no dura tanto. O más bien que no se ven demasiados relámpagos durante tanto tiempo. Si se ponen a analizar eso, una lluvia con relámpagos continuos durante 2 horas es algo inexplicable. En ese camino han pasado muchas cosas. De hecho, una vez ahí se me atravesó un animal. Dicen que era un lobo, pero era como del tamaño de un venado. Lo alcancé a ver y como que caminó nada más, y yo lo dejé pasar. Pero a lo que yo tengo entendido, no hay lobos en esa parte de Nuevo México. Pues yo seguí manejando y donde ese camino topa, doblas a mano derecha, y ese es el camino que te lleva hasta El Paso, Texas, que ahí es la Interestatal 54. Cuando di vuelta ahí, las nubes ya las dejé atrás, pero los tambores no dejaban de escucharse, y se escuchaban demasiado fuertes. Conforme yo iba alejándome, se iba apagando el sonido. Fue algo muy extraño porque les hablo de 2 horas o 3 que tuve esas nubes frente a mí, y cuando agarré ese camino corto se empezaron a escuchar los tambores. Después de ahí llegué a otro pueblo. Ahí fue donde ya no veía nada de nubes ni escuchaba los tambores. A mí me dio miedo porque a mí me han contado que en Estados Unidos los nativos no son malos, pero si los haces enojar, no te quitan la vida, pero sí te asustan de modo que hasta puedes volverte loco con las cosas que ellos hacen. Esa vez sí me dio miedo y hay unos que me tachan de loco, pero yo no estaba alucinando y no traía sueño. Eso realmente pasó y es algo extraño. No sé si alguien que esté viendo el canal puede explicar qué fue lo que pasó y por qué duró tanto tiempo eso de las nubes con relámpagos.
Cuando venía de regreso de Juárez a Denver ya no vi nada y nunca me volvió a pasar. Incluso una vez un señor que yo conozco, él dice que su esposa se quedó dormida justo en esa carretera y dice que vio como que estaba una señora fuera de la camioneta, como si estuviera agarrada de ella. Él dijo que era una señora muy fea y cuando la volteó y la miró, se siguió de largo. Pero cuando volvió a voltear, ahí seguía. Él solo siguió derecho sin parar hasta que llegó al pueblo, no sé exactamente a cuál, pero fue en esa misma carretera. Esta otra experiencia tiene que ver con lo mismo. Yo estaba casado con una americana y sus papás vivían en Florence, Colorado. Es un pueblo cerca a Canyon City. En esas partes de Colorado hay muchos nativos y pues se dice que en épocas de la conquista en esta área hubo muchas matanzas y todos los nativos hacían muchos rituales. Entonces en Canyon City es donde ha habido más cosas. Mucha gente tiene experiencias paranormales. Incluso creo que existe una historia aquí que hay una carretera donde haces más tiempo del normal para llegar a donde tienes que ir. Resulta que una vez estábamos en el sótano de la casa de mis suegros y el hijo de ellos tenía autismo. Dicen que un día lo encontraron danzando como si estuviera con unos indios en el sótano, y él decía que ahí había nativos. Ellos decían que a veces movían cosas. Yo la primera experiencia que tuve en esa casa fue cuando murió la abuela materna de mi expareja. Esa noche que falleció, nos quedamos en esa casa y volví a escuchar tambores de nativos. Y se escuchaba abajo, en el sótano. Lo escuché y el primer pensamiento fue que era afuera, pero afuera no había nada. Yo pensaba que era el único que lo escuchaba, pero cuando despertó mi expareja, también se dio cuenta. Mis suegros dormían en la planta de arriba. A mí me llamó la atención y quise investigar, pero algo me decía que me detuviera. A lo lejos alcanzamos a escuchar una voz y lo único que hicimos fue orar a como podíamos, a como sabíamos. Después nos pasó otra experiencia. Pasó como en el 2008. Estábamos jugando videojuegos y a la vez estábamos tomando. Yo en ese tiempo estaba queriendo aprender a tocar guitarra y yo estaba haciendo unas notas. Mi expareja y su mamá ya estaban algo alcoholizadas, yo también, pero ellas más, y su hermano jugaba Wii. Pusieron un CD de esas canciones sentimentales que ponen en videos de perritos maltratados o en esos comerciales de donaciones para niños de África. El CD no tenía ni un rayón y de repente yo empecé a tocar la guitarra muy rápido, pero no era yo el que estaba tocando, porque hasta la fecha lo que yo sé de guitarra nunca he podido tocar tan rápido y perfecto. Pero como que me entró un tipo de energía maléfica, sentí yo y empecé a tocar. El hermano de mi expareja empezó a ponerse muy nervioso y el niño que tenía autismo dijo que todo iba a estar bien y se fue. Yo estaba viendo a mi expareja y su mamá como con odio y a la vez no dejaba de tocar, y el disco que estaba sonando se quedó parado en una parte donde decía "Sálvame", y así se quedó repitiendo la misma palabra. Cuando sucedió eso, el hermano de mi expareja trató de apagar el reproductor de esos viejos y no lo podía apagar y se seguía escuchando la misma palabra. Yo no prestaba mucha atención, sino que de repente mi pareja maldijo y cuando yo volví en mí, ellos dijeron que había un demonio ahí. Yo solo les pude decir que nadie nos iba a hacer daño y le decía eso que no nos molestara. Cuando dije eso, por fin se pudo apagar el estéreo. Mi expareja era muy miedosa y salió corriendo, y los demás subieron también. Yo pues acababa de salir del trance y acomodé la guitarra y subí también. Les pregunté qué había pasado y dijeron que había algo que nos estaba diciendo que estaba atrapado ahí y quería salir de la casa. Yo les conté en ese momento lo que me había pasado, que las veía con odio y todos nos preguntábamos el por qué. Al día siguiente agarré la guitarra y traté de tocar como la noche anterior, pero no pude.
Se sorprendieron todos porque todos me escucharon cómo había tocado esa noche. Esa casa ya la vendieron, pero siempre hubo ruidos y cosas paranormales de los que les platico, y a pesar de lo paranormal que había, se sentía una tranquilidad, y mi ex-suegro nunca quiso que fueran gente que se dedicaba a investigar lo paranormal, o menos bendecirla, y no por no ser creyente, porque él era muy cristiano, digo era porque falleció a principios de mayo, pero él no creía en esas cosas. Algo sí puedo decir, que si hay gente que vive en Colorado y Nuevo México, en especial por el rumbo de Pueblo Colorado, Canyon City y Florence, donde está la cárcel de máxima seguridad que supuestamente está el Chapo, y parte de Nuevo México, seguro han tenido experiencias paranormales o escuchado historias de este tipo. Casi toda la gente que conocí en esos rumbos tenían una, sino varias historias paranormales. Por último, a mí siempre me ha gustado mucho el rock, el heavy metal. En ese entonces yo era ateo, según. Tenía pósters en mi cuarto y cosas así, y pues me encantaban las películas de terror. Me gustaban demasiado. Ese día estaba viendo la película de Arrástrame al infierno. En aquel tiempo aún no había muchas cosas para entretenerse. Yo aún me entretenía con el solitario en la computadora. No sé si las personas que jugaban eso le ponían atención al puntaje, pero mientras más rápido acababas la baraja, subían tus puntos. Entonces lo máximo que yo llegaba a hacer eran 520 o 530, y cuando lo hacía muy rápido. Incluso hacía todas las cartas en menos de un minuto. Entonces ese día que estaba viendo la película, salió en una parte como un chivo bailando arriba de una mesa, y habían dibujado un pentagrama. Yo sabía que esa vez iba a ser como 300 o 400 puntos porque me había tardado. Cuando reviso la puntuación, me apareció el número 666. Cuando vi ese número, escuché esto en la pared. Yo me sorprendí porque no había modo que alguien le pegara a esa pared porque estaba por fuera y no teníamos vecinos. Eran justo las 3 de la mañana cuando estaba viendo esa película y me sorprendió el número 666, ver el chivo ese bailando y los golpes en la pared. En ese tiempo yo me estaba separando de mi pareja. Ella trabajaba de noche y yo le hablaba o ella a mí para ver cómo estábamos. Le marqué y me dijo que estaba trabajando. Yo le pedí que se sentara, que quería contarle algo. Le conté lo de la película y lo del solitario porque ella también lo jugaba mucho. Cuando le dije lo del 666, ella gritó. Yo le pregunté que qué le pasaba y me dijo que sintió que alguien le picó el estómago. Ya después yo analizando la situación, pensé que no podía haber jugado ella, porque fue justo en el instante que se lo dije. En cuanto terminé de decirle el número, ella gritó, porque sintió como si le hubieran clavado algo en el estómago. Cuando me dijo eso, escucho otra vez los golpes, y ella los escuchó también. En su lugar de trabajo también algo golpeó 3 veces. Ella me dijo que quitara la película, que la regresara o la tirara, que apagara la computadora y me fuera a dormir. A mí esas cosas no me daban miedo. Yo pienso que por no ser tan miedoso no me molestaban tanto. Al día siguiente le pregunté a una muchacha con la que trabajaba que es cristiana y ella me dijo que si no quería creer en Dios ella lo entendía. Pero lo que yo estaba viendo y haciendo no estaba bien. Que las películas de terror y todo eso pues está bien, pero con las películas de brujería podía llegar hasta una legión. Por eso ya cuando veía esas películas mejor las quitaba porque no quería que algo más profundo llegara a pasar. Ahora después de años, un amigo me invitó a la iglesia, estudié la palabra, creo en Cristo, pero no soy el típico que va a la iglesia y sigue toda la religión. Yo sé ahora que siempre estuvo Él cuidándome, por eso no me seguían tanto. Ahora por creer y aceptar a Cristo en mi corazón, estos demonios o cosas ya no me pueden afectar o atacar. De hecho, a veces puedo sentir sombras y no siento miedo.
Donde trabajo llegué a ver un fantasma en un refrigerador y no me dio miedo. Y pues bueno, son las historias que quise contar. Gracias por contar mis historias en tu canal. Hermanos, ¿qué les pareció la historia del día de hoy? Así como la brujería prehispánica, imagínense las cosas que pasaban con los nativos americanos, que vivían tan adentro y escondidos en los bosques. Debe ser increíble descubrir los misterios que tienen. Díganme en los comentarios qué les pareció la historia y qué piensan sobre ella. Hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.